Bienvenidos a la asignatura de robótica. Maestro en ciencias, Julio Pérez Machorro. Matrices de rotación. En estos momentos veremos cómo es que llegamos de un sistema que tenemos aquí a este sistema que tenemos acá, en el cual tenemos una matriz de rotación de 3×3, pero aquí vamos a hacer una matriz de rotación sobre el eje Z. ¿Cómo es que llegamos de aquí? De esta matriz de acá vamos a llegar a esta de acá. Para ello nos vamos a ocupar del SolidWorks, en el cual tenemos un eje fijo, que se nota ahí, y un eje móvil. Vamos a ponerlo en esa posición. Y si se dan cuenta, tenemos en el eje fijo, es este que tenemos acá, que es nuestro sistema 1, el que está seleccionado en color azul, y el móvil, que ahora es el que está en color azul. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto de acá, y vamos a tomar el primer elemento que tenemos. Nos dice que tenemos que ver cómo se ve I de X, o sea, I de 1, o sea, es el elemento móvil, o sea, el eje Y del elemento móvil, en este caso, ¿quién sería en SolidWorks? Este de acá, ¿sale? Ese sería el I1 de aquí. Y lo que vamos a ver es cómo se ve ese vector I1 en su componente de, aquí en este caso sería I0, cómo se ve este componente sobre este de acá, que sería I de 1 sobre J0, y cómo se ve este componente sobre este de acá, que sería K de 0. Entonces, si nosotros utilizamos trigonometría y nosotros nos ponemos en una vista frontal, podemos obtener que coseno del ángulo, podemos obtener la componente de este vector sobre este vector. De tal forma que si nos damos cuenta, este primer elemento corresponde a coseno del alfa, donde alfa sería el ángulo que se forma de estos dos elementos, ese ángulo. De la misma manera, ¿cuál sería la componente ahora de I de 1 sobre J de 0? O sea, que es la componente que tenemos acá seleccionada visto desde este vector. Si tomamos el mismo ángulo que tenemos aquí abajo, en este caso sería seno, que es el cateto opuesto. Por eso es que de aquí tenemos seno del ángulo alfa. Y por último, ¿cuál sería la componente de I de 1 de nuestro elemento móvil, o sea, del elemento rojo que tenemos ahorita seleccionado, con respecto a K de 0? En este caso, ¿quién es K de 0? Sería nuestro vector azul que tenemos acá. En este caso, si se dan cuenta, por más que yo lo gire, este vector o este componente o este vector no genera ninguna sombra sobre este, ¿sale? Está siempre a 90 grados, no hay ninguna proyección, por ende, entonces se tiene que es 0. Ahora, veamos el siguiente. Vamos a borrar esto, ¿sale? Vamos a tomar otro color, en este caso el verde. Ahora vamos a decir cómo se ve la componente, cómo se vería la componente. Vamos a agarrar aquí este de acá, el verde. ¿Cómo sería la componente J de 1
que no es más que este vector móvil que se está moviendo de aquí. Ya se fijaron, este de aquí que está en color azul seleccionado, cómo se ve ese vector sobre I de 0, J de 0 y K de 0. Si nosotros nos volvemos a colocar en una vista frontal, ¿cuál sería la componente o la proyección de este vector sobre este de acá? Pues no es más que si se dan cuenta, este ángulo de acá es el mismo ángulo de acá, que sería en este caso coseno del ángulo. Pero como va en sentido negativo comparado con este, sería menos coseno. Perdón, menos seno. Seno sería el cateto opuesto. Coseno sería el cateto adyacente, sería seno. Sería este de acá y sería negativo porque va para la izquierda, cuando mi convención dice que va a la derecha. Por eso tenemos aquí que esto es menos seno de alfa. Ahora, ¿cuál sería la componente j de 1 sobre j de 0? O sea, ¿cuál es la proyección que genera este vector sobre este vector? En este caso sí sería coseno del ángulo. Sale la proyección de este sobre este. Y por ende tenemos que es coseno del ángulo. Y por último, ¿cuál sería la componente j de 1 con respecto a k de z? En este caso, si nos ponemos en una vista isométrica, vemos que este componente jamás va a generar una proyección sobre este. Si nos colocamos en una vista superior, aquí es muy claro, igual en el otro, por más que yo rote, el vector nunca va a generar ninguna proyección sobre este. Por eso es que en ambos casos, en este de acá y en este de acá, nos resultaba 0. Ahora, vamos con nuestro último componente. Vamos a tomar el color azul. Y ahora tenemos que buscar la componente K de 1, cómo se ve en I de 0, J de 0 y K de 0, que no es más que la componente, esta componente de acá, que si se dan cuenta está encima del otro eje, o sea, el eje 1Z está en el mismo eje, en la misma dirección y en la misma posición que el eje Z en el eje 2, o el eje Z del eje 2. Entonces, este eje de acá, si se dan cuenta, no me genera ninguna proyección sobre este, no me genera ninguna proyección sobre este. Por eso es que estos dos elementos son 0. O sea, cada uno no me genera ninguna proyección sobre X. X, digamos, X de 1 no me genera ninguna proyección sobre, perdón, Z de Z1 no me genera ninguna proyección sobre X. Z de 1 no me genera ninguna proyección sobre Y de 0. Pero sí Z o el K1 sí me genera una proyección sobre K de 0. En este caso, fíjense, ¿cuál es la proyección de este vector sobre ese mismo vector? Pues es la unidad, o sea, es el mismo. Por eso es que dice aquí que tenemos que es 1. Ahora veremos cómo de esta nuestra matriz genérica que tenemos en esta parte superior, cómo es que de esta matriz vamos a llegar a esta matriz. En este caso vamos a hacer una rotación ahora sobre el eje Y. En el anterior caso fue una rotación sobre el eje Z. Pero en este caso ahora esta rotación será una rotación sobre el eje Y. Como lo vemos en el SolidWorks, vemos que ahora nuestro eje fijo es nuestro eje 1 y nuestro eje móvil es el eje 2. Está rotando sobre el eje Y. Vamos a comenzar. Tenemos, como vimos en el ejemplo anterior, cómo es que I de 1 I de 1, I de 1, que no es más que x1, 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 o la componente vector unitario I de 1, cómo se ve sobre el componente unitario I de 0, J de 0 y K de 0. En este momento, si lo vemos en SolidWorks, ¿cuál sería la componente en este caso? Ese que tenemos seleccionado sería I de 1. ¿Cuál sería la componente de este, o la sombra, o la proyección que genera este vector sobre este? Si nosotros nos paramos en una vista superior, nos daremos cuenta que hay un ángulo que se genera aquí. ¿Sale? Entonces este ángulo, pues bueno, ¿cuál es la proyección de este sobre este? Sería coseno, en este caso, del ángulo. Y el ángulo que vamos a utilizar, pues es un ángulo beta.
Por eso es que tenemos que el primer elemento, la proyección que genera I de 1 sobre I de 0, es coseno de beta. Ahora, ¿cuál sería la proyección de I de 1 sobre J de 0? Que no es más que cuál sería la proyección que me genera ahora este vector sobre este. Si se dan cuenta, pues no hay ninguna proyección porque está rotando sobre el eje Y. Nunca vaya a proyectar este sombra sobre este. ¿Sale? Nunca va a haber un ángulo, siempre hay 90 grados uno con respecto al otro. Entonces en este caso, pues tenemos que es 0. Y por último, ¿cuál sería la proyección que nos genera el vector I de 1 sobre K de 0? ¿Dónde está K de 0? Ah, pues bueno, es este vector que tenemos acá. Como el giro lo estamos haciendo de forma en sentido de las manos, digamos en contra de las manecillas del reloj, o sea, siguiendo la regla de la mano derecha, este vector que estaba aquí está rotando de manera positiva así, porque el pulgar está apuntando como va el color azul verde que tenemos acá. Entonces, en este caso necesitamos saber este componente de acá, que sería nuestro componente que tenemos aquí, ¿sale? Pero como en este caso va en sentido contrario, porque para acá es positivo, para acá es positivo, entonces para allá es negativo. En este caso sería seno del ángulo, que sería este de acá, esta componente, pero en sentido opuesto. Por eso es que tenemos menos seno de beta. Ahora, vamos a ver el caso de la y. ¿Cuál sería j de 1 sobre i de 0? ¿Cuál sería la componente de j de 1 sobre j de 0? Y la componente de j de 1 sobre k de 0. Vamos con el primer paso, o el primer elemento, que es j de 1 sobre i0. En este caso, pues bueno, sería la componente j de 0 está acá, está aquí, ahí está, es medio, sale j de 1, perdón. Entonces, ¿cuál sería la componente de este sobre este de acá? Pues siempre está a 90 grados, nunca va a haber proyección. Por ende, tenemos que es 0. ¿Cuál sería la proyección de este vector i de 0 sobre j de 1? Pues es la unidad, porque es la misma proyección que hay de este vector sobre él mismo. Por eso es que tenemos que es 1. ¿Y cuál sería la proyección de este vector, digamos que se llama, que estamos buscando, que es j de 1 sobre k de 0? K de 0 está acá, pues bueno, va a ser 0, no hay proyección porque este vector, a pesar que está rotando así, fíjense, esa es la rotación, nunca va a haber un ángulo de este con respecto a este. Entonces no hay proyección, no hay sombra, entonces en este caso es 0. Vamos a borrar y vámonos con el tercer elemento. Nos dice que la proyección de k de 1 sobre i de 0, la proyección de k de 1 sobre j de 0 y k de 1 sobre k de 0. Tenemos que k de 1 es este de acá que está seleccionado. ¿Sale? ¿Cuál sería la proyección si nos ponemos en un ángulo, en una vista, perdón? ¿Cuál sería la proyección de este sobre este? En este caso, el ángulo, ¿cuál sería? Fíjense, si lo voy a abrir, lo voy a dejar así un poquito. Este es el ángulo, ¿sale? Entonces, este ángulo es el mismo de acá. Entonces, si nosotros queremos este vector de acá, porque es la componente de este sobre este de acá, pues sería el seno de este ángulo, que es el mismo de acá. Por ende tenemos seno de beta. ¿Cuál sería la componente o la proyección de este vector sobre este verde que está de pie? Pues sería 0, porque nunca se desplaza, o sea, siempre está a 90 grados. Entonces sería 0. Y por último, ¿cuál sería la proyección del vector k de z que tenemos acá? ¿Sale? Es k de 1 sobre este k de 0. Pues bueno, si este es el ángulo, pues sería coseno del ángulo, lo que tenemos acá. Y por último, tenemos la rotación sobre el eje X, un ángulo gamma. Igual, como tenemos a partir de nuestra matriz de 3×3 de rotación genérica, ¿cómo es que tengamos a esta matriz de rotación sobre el eje X? Para ello nos apoyaremos igual en el dibujo que tenemos o el ensamble que tenemos hecho en SolidWorks, en donde, si se fijan, tenemos una rotación sobre el eje X. Ahí tenemos nuestros dos elementos. Recuerden que un ángulo positivo se rige sobre la regla de la mano derecha, donde el pulgar es hacia donde es el eje de rotación.
o el eje de giro. Vamos a comenzar con el primer elemento, voy a comenzar con el color rojo, y tenemos cuál es la proyección de I de 1 sobre I de 0, I de 1 sobre J de 0 y I de 1 sobre K de 0. Pues el primero tenemos I de 1 sobre I de 0, ¿cuál sería la proyección de I de 1 sobre I de 0? Que ahí está ahí mismo, pues es el mismo, ¿no? Es una proyección 1, por eso que tenemos que es 1. ¿Cuál sería la proyección de I de 1 sobre J de 0? Pues bueno, no es más que la proyección que hay de I de 1 con respecto a este que está aquí. Si se dan cuenta, por más que haya una rotación en X, nunca va a haber proyección de este vector que está rotando, digamos en su pivote, con respecto a este. Entonces, por eso es 0. Y por último, ¿cuál sería la rotación de este elemento que está girando acá sobre este fijo que tenemos acá? Pues es 0. También. Ahora, vamos a hacer el siguiente. Verde. ¿Cuál sería la proyección de J de 1 sobre I de 0, J de 1 sobre J de 0 y J de 1 sobre K de 0? J de 1 es este elemento que está seleccionado acá. ¿Vale? Vamos a ponernos en una vista lateral derecha. Y tenemos, bueno, no, vamos a regresar a la vista isométrica para que se vea. ¿Cuál sería la proyección de este J de 1 sobre I de 0 aquí? Pues en este caso, fíjense, a pesar que tenemos rotación, pues nunca va a haber proyección. Nunca va a haber proyección, ya se fijaron. Por más que rote, nunca hay proyección de este vector sobre este. Entonces, por eso es que tenemos que 0. Ahora la proyección de J de 1 sobre J de 0, J de 1 sobre J de 0 es cuál sería la proyección de este con respecto a este. ¿Sale? Si el ángulo que tenemos en este caso es positivo así, pues cuál sería la proyección de este sobre este, pues es el coseno del ángulo. Por eso tenemos en este caso coseno de gamma. Y por último, cuál sería la proyección de este vector que tenemos que sería J de 1, la proyección de este vector J de 1 sobre K de 0 que está de acá, pues este es este vector que tenemos aquí arriba. ¿Sale? Es el vector que tenemos aquí arriba. Y ese vector que tenemos aquí arriba, pues no es más que el seno de este ángulo. Por eso tenemos acá seno de este ángulo. Y por último, vamos a, ¿cuál sería, digamos, la proyección de K de 1 sobre I de 0, K de 1 sobre J de 0 y K de 1 sobre K de 0? En este caso tenemos K de 1 sobre I de 0. ¿Cuál sería la proyección de este señor que está aquí abajo moviéndose con respecto a I de 0? Pues no me genera ninguna proyección, no me genera ninguna sombra. Por eso es que es 0. ¿Cuál sería la proyección de este vector? Voy a poner en otra vista. ¿Cuál sería la proyección, digamos, de este vector sobre este de acá? Si recuerda, este de acá sería este vector que tendríamos acá. Y en este caso sería el seno, porque tenemos este señor de aquí, digamos, entre el ángulo de esos dos sobre estos dos que tenemos acá. Y entonces sería seno del ángulo, pero en este caso va en sentido contrario. ¿Sale? Y ese ángulo que tenemos, bueno, es el ángulo que tenemos acá. Entonces aquí tenemos que es menos seno, porque recuerden que va en sentido opuesto. Y por último, ¿cuál sería la proyección que tenemos de este vector sobre este de acá? Pues bueno, no es más que el coseno del ángulo, en este caso gamma.